Panamá, 6 de noviembre de 1903, un país a solo 3 días de haberse separado de Colombia, bajo la incertidumbre de quiénes seríamos y hacia dónde iríamos, con la atenta mirada del gobierno de los Estados Unidos, el cual emprendía la construcción de un canal por el istmo que uniría 2 océanos. Labor esta que permitió la llegada a nuestro país de muchos inmigrantes, los cuales trajeron sus culturas y costumbres de vida. El deporte no estaba excluido. Los norteamericanos, tras su periodo laboral por nuestro país, practicaban sus deportes autóctonos, los cuales nosotros los panameños aprendimos y pusimos en práctica para posterior desarrollo en nuestra cultura. Ya pasado más de 20 años de nuestra vida como república, de un país con luchas internas con miras de una paz social, veíamos cómo se coronaba el primer campeón mundial de boxeo, nacido en nuestro suelo en 1929. A finales de los años 30 se celebraba en Panamá los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales marcaron el inicio de nuestro país como protagonista deportivo en América, el inicio de los torneos nacionales de béisbol, la primera medalla olímpica en 1948, nuestro palmarés en el baloncesto en los años 60 y 70, el título del más grande boxeador que ha dado América Latina, Roberto Durán, las grandes glorias hípicas, la época dorada de nuestro deporte en los 70, ver batear los 3000 imparables a Rod Carew, ver a Julio Deli Valdés anotar goles en las más altas esferas de Europa, una nadadora estando en los primeros lugares del mundo, o ver un jinete ser el más grande ganador de la historia del mundo hípico. Un equipo de béisbol estar entre las 5 potencias del mundo, haber dado 30 campeones de boxeo, o ver un lanzador lograr 5 series mundiales y obtener más de 600 juegos salvados. El fútbol estar entre las 32 potencias de este deporte en Rusia 2018 y otras glorias que han dado que hablar en el deporte que si la mencionamos en esta introducción no terminaríamos. Todos con un sello de 6 letras que nos llena de orgullo, Panamá, a que los entendidos se cuestionan diciendo cómo un país tan pequeño y con escasa población es capaz de dar buenos atletas. Gracias al Dios del cielo por haberme también permitido nacer en esta cuna de inmortales. Derecha la barbilla, izquierda y derecha, Lastra tratando allá de seguir el tren de pelea de Eusebio Pedrosa, el alacrán panameño. Izquierda allá, cayó nuevamente Lastra. 4, está allí arrodillado, se incorpora a la cuenta de 8. Bueno, no va a seguir peleando el árbitro allá tuvo la pelea cuando se negó a seguir peleando Cecilio Lastra, nuevo campeón Eusebio Pedrosa. Bienvenidos al Olimpo biográfico del deporte nacional. Hoy, en Cuna de Inmortales, el alacrán Eusebio Pedrosa. Esta es la calle 18 del barrio del Marañón, Caledonia, en Panamá. Ahora con comercios y un progreso de ultraestructuras y un pequeño taller de chapistería que alguna vez fue la casa y el hogar donde nació un 2 de marzo de 1956 Eusebio Pedrosa Silva. Aquí donde estamos ubicados, exactamente esta era la casa 6 del Marañón, la 18 del Marañón, se decía la calle del dolor. Bueno, antes de ser boxeador, nosotros nos criamos con Eusebio Pedrosa y todos los días andábamos para arriba y para abajo, y todos los días peleábamos para arriba y para abajo. El chico de la calle 18 del Marañón se inquieta por el boxeo, disciplina esta que lo empuja y lo guiaría
a la inmortalidad. Eusebio Pedrosa nace el 2 de marzo de 1956 en el populoso barrio de El Marañón. Él se involucra desde muy joven en el desarrollo boxístico, teniendo participación muy destacada en los llamados torneos interzona que se hacían en aquella época de la Guardia Nacional y que reunía a los mejores atletas de la entonces Guardia Nacional. Eusebio era ordenanza en la Guardia Presidencial y como tal participó, tuvo muy buena actuación en esos torneos aficionados, pero que llevaba mucha gente al gimnasio Neco de la Guardia, eran altamente competitivos. Hizo muy buena carrera aficionada, se hizo de un nombre en el boxeo aficionado hasta que debuta como profesional en diciembre de 1973. En 1973, Eusebio Pedrosa le llega su oportunidad en el plano profesional y emprende una racha de victorias en el plano local. El 1 de diciembre de 1973, Eusebio Pedrosa se enfrenta a Julio García en combate de 118 libras, el cual marcó su debut como profesional. Después del debut en 1973, Eusebio Pedrosa hizo una cadena continua de victorias muy importantes hasta que enfrentó su primer rol de estelarista ante un colombiano, Alfonso Pérez, un colombiano con una gran trayectoria olímpica inclusive. Ahí sufre Eusebio Pedrosa su primera derrota como profesional. Fue un knockout en 3 asaltos en el gimnasio Nuevo Panamá, hoy Arena Roberto Durán. Sin embargo, Pedrosa vuelve a la senda triunfadora, logra una seguidilla de triunfos, militaba en esa época en la división del peso gallo. Bueno, Eusebio Pedrosa inicia en el boxeo de abreboca, ¿no? Hizo como 4 peleas abreboca, de ahí fue al gimnasio del Marañón, donde ganaba el señor Willy Pedrosa, que en paz descanse. Y mi persona, me gustó el boxeo, de que era un joven, un niño, y me fui al gimnasio del Marañón a entrenar y me quedé siendo boxeador, porque siempre desde la infancia me gustaba el boxeo. Al regreso, Eusebio Pedrosa se encamina al título de las 118 libras y tiene un duro reto. Movimiento Caledonia es de todos, enmendando la labor de enfocarse en los problemas de vivienda, salud y sociales de la comunidad de Caledonia y darle paso levantando la voz a su posible solución. Visítenos en nuestros canales de YouTube e Instagram. Caledonia es de todos y suscríbase. Movimiento Caledonia es de todos. Mientras la causa sea buena, no nos cansaremos de luchar. La feria de emprendimiento en el corregimiento de Rufina Alfaro, donde tuvimos la oportunidad de compartir con muchos emprendedores creativos, con muchas iniciativas, y aquí observamos que la pandemia no solo hizo daño, también sirvió para que nuestras gente pusieran en práctica la iniciativa, la creatividad y los frutos de ellos, productos a precios accesibles y muy buenos. Así que hoy ha sido un domingo maravilloso de mucho trabajo en comunidad con nuestra gente, en nuestro mismo ambiente, con nuestra misma gente. Saludos y hasta luego. Panamanucao by Roberto Durán, porque tú también puedes. Eusebio Pedrosa sale por primera vez de su país a combatir y se dirige a tierra azteca a combatir con el temido Alfonso Zamora. El 3 de abril de 1976, en Mexicali, México, Eusebio Pedrosa le trata de arrebatar el título mundial gallo de la AMB a Alfonso Zamora,
medallista olímpico y boxeador invicto hasta el momento, y en la cual no tuvo los resultados esperados. Estaba fuera del mundo ahí, Eusebio Pedrosa. Meirán le decía con ademanes muy claros que ya no podía seguir. Intentaba protestar Eusebio Pedrosa como diciendo, pues ¿qué pasó? Si estoy de pie. A mi suegro. ¿También estudió? Y a mi tío Yeyo. Bueno, esa pelea con Alfonso Zamora, que él buscó la oportunidad, le dieron la oportunidad, pues era un muchacho todavía muy nuevo, y Zamora lo bloqueó con un bola de derecha. Pero cuando Pedrosa después lo entendió el señor Lainel Hoy, que también vivía en el Marañón, era un zorro, lo transformó en otro boxeador, Eusebio Pedrosa. Y en 1976, en Mexicali, en México, él recibe la oportunidad de enfrentar a un ex olímpico, medallista de plata en los Juegos Olímpicos, campeón mundial gallo de la AMB, Alfonso Zamora, uno de los grandes pegadores que dio la categoría del peso gallo para México. Verdugo del panameño Gilberto Momillueca y también verdugo de Eusebio Pedrosa. Eusebio pudo hacer poco ante el poder de la pegada de Alfonso Zamora. Fue un knockout rápido porque fue en el segundo asalto, doloroso para los aficionados panameños, que teníamos la esperanza de que Eusebio, con su mayor estatura, su mayor alcance, su mejor boxeo, pudiera sacar un resultado positivo ante Alfonso Zamora. 4 meses después de su combate con Zamora, Eusebio Pedrosa viaja a Caracas, Venezuela, a enfrentar a Oscar Arnal, el cual pondría en duda su carrera. El 11 de julio de 1977, en Caracas, Venezuela, Eusebio Pedrosa sufre una derrota por nocaut ante el venezolano Oscar Arnal. La pelea conlleva una lesión en la mandíbula al panameño y muchos expertos decían que allí acababa su carrera. Cuando un boxeador pierde una pelea, y más si es de campeonato mundial, lo primero que quiere es regresar a la senda triunfadora. Y en el caso de Eusebio, pues no fue la excepción. A él se le programó una pelea en Venezuela ante Oscar Arnal, una figura ascendente del boxeo venezolano en esa época. Hasta allá fue Eusebio Pedrosa a reencontrarse con la victoria, pero el destino le jugaría otra mala pasada. En 6 asaltos caería noqueado por Oscar Arnal. Y más allá del nocaut, la lesión que sufre Eusebio Pedrosa en su mandíbula hacía suponer que hasta ahí había llegado la carrera de Pedrosa, de este gran prospecto que parecía que tenía características para llegar a grandes cosas, pero que el destino le había jugado resultados totalmente adversos. Después de haberse recuperado de esa lesión, Pedrosa derrota en fila a los mejores pesos plumas panameños: José Santana, Rodolfo el Bebé Francis y Reinaldo Hormiguita Hidalgo. Y se le avecinaba su oportunidad por el título pluma de la AMB. El año 1977, Eusebio Pedrosa le da un nuevo giro a su carrera profesional. Cumple 3 combates ante 3 de los mejores pesos plumas del patio. Había un peleador chiricano, recio, pegaba duro, se llamaba José Santana. Con él fue el primero que se enfrentó. Luego le ganó. Luego había un muchacho del barrio del Chorrillo, Reinaldo Hormiguita Hidalgo, de fina esgrima, un estilista, y lo noqueó. Y también estaba otro panameño en la división del peso pluma que tenía una pegada formidable, que le decían el Bebé, Rodolfo Francis. Fue el tercero en la lista en un mismo año. Pedrosa vino, sí, de perder en Mexicali y de Venezuela, pero le mandó un mensaje a los pesos plumas panameños. He perdido 2 peleas, me han noqueado, pero aquí en Panamá no hay ningún mejor peso pluma que yo. Al regreso, esta vez Pedrosa recibe una oportunidad por la faja mundial, pero esta vez la historia sería distinta. Movimiento Caledonia es de todos, enmendando la labor de enfocarse en los problemas de vivienda, salud y sociales de la comunidad de Caledonia y darle paso levantando la voz a su posible solución. Visítenos en nuestros canales de YouTube e Instagram, Caledonia es de todos, y suscríbase.
Movimiento Caledonia es de todos. Mientras la causa sea buena, no nos cansaremos de luchar. La feria de emprendimiento en el corregimiento de Rufina Alfaro, donde tuvimos la oportunidad de compartir con muchos emprendedores creativos, con muchas iniciativas, y aquí observamos que la pandemia no solo hizo daño, también sirvió para que nuestras gente pusieran en práctica la iniciativa, la creatividad, y los frutos de ellos, productos a precios accesibles y muy buenos. Así que hoy ha sido un domingo maravilloso de mucho trabajo en comunidad con nuestra gente, en nuestro mismo ambiente, con nuestra misma gente. Saludos y hasta luego. Panamanecao by Roberto Durán, porque tú también puedes. 15 de abril de 1978, fecha importante para el boxeo panameño. Se corona el alacrán Eusebio Pedrosa. El 15 de abril de 1978, en el Gimnasio Nuevo Panamá, el español Cecilio Uco Lastra defendía por última vez la corona del peso pluma de la AMB, ya que la dejaba en manos del panameño Eusebio Pedrosa. Arrodillado, se incorpora a la cuenta de 8. Bueno, no va a seguir peleando. El árbitro tuvo la pelea cuando se negó a seguir peleando Cecilio Lastra. Cecilio Lastra, nuevo campeón, Eusebio Pedrosa. Cuando recibe en el año 1978 su ansiada segunda oportunidad titular ante el español Cecilio Lastra, Uco Lastra, que se había coronado campeón mundial pluma en Torre la Vega, España, al haber derrotado a otro panameño, a Rafael el Brujo Ortega. La pelea se pactó para realizarse en Panamá, con Cecilio Lastra defendiendo su título ante Eusebio Pedrosa. Después de ganar el título pluma de la AMB, Eusebio Pedrosa realiza 3 defensas exitosas del título. Ernesto Herrera, Enrique Solís y el japonés Royal Kobayashi fueron rivales vencidos en las mismas, hasta llegar a su histórica cuarta defensa ante otro panameño, Héctor Carrasquilla. Un poco bajo y estremeció a Carrasquilla. Nos da la impresión de que Pedrosa ya se ha dado cuenta de que en cualquier momento puede disponer de Héctor Carrasquilla. Héctor Carrasquilla lo vemos bien agotado. Debo decir también que ya en el pesaje, horas antes del combate, no puedo negar que a pesar de que tenía deseo y ganas de subir el entarimado, definitivamente el bajar tanto de peso no me ubicaba en las mejores condiciones posibles. Hoy puedo revelar esto con mucha autoridad, con mucho moral. No estoy desmeritando en ningún momento el triunfo de Eusebio Pedrosa, pero ustedes pueden observar que en los primeros asaltos del combate vieron a un Héctor Carrasquilla fornido, con mucha fuerza, con mucha energía. Inclusive en algún momento le coloco un golpe muy fuerte a Eusebio en la zona media, pero la fuerza, la energía se iban perdiendo cada asalto que iba pasando. Tenía frente a mí a un exponente del boxeo con mucha clase, un boxeador elegante, un boxeador que sabía realmente utilizar su distancia, y frente a mis debilidades en materia de haber rebajado de peso y otras cosas,
definitivamente se engrandecía ese gran boxeador que lleva por nombre Eusebio Pedrosa. Regresa a Panamá y hace una defensa titular histórica, porque nunca antes en la historia del boxeo panameño dos panameños se habían enfrentado entre sí por un campeonato del mundo. Eusebio Pedrosa y Héctor Carrasquilla fueron los dos protagonistas de ese hecho histórico en 1979. Ganó Carrasquilla por la vía rápida, ganó Pedrosa por la vía rápida con un Carrasquilla que vendió muy cara su derrota. Fue una tremenda pelea, un gran lleno en el gimnasio Nuevo Panamá. Después de su combate con Héctor Carrasquilla, Eusebio viaja a Los Ángeles a enfrentarse con una leyenda mexicana. El 21 de julio de 1979, Eusebio Pedrosa realiza su quinta defensa de su título. Esta vez contra la leyenda del boxeo mexicano, Rubén "El Púas" Olivares. El pelear y el boxear. Un hombre que demostró siempre que sabía hacer ambas cosas y a gran nivel. Cuando fue necesario fajarse, se fajó. Cuando fue necesario ser un catedrático sobre el cuadrilátero, fue un maestro, Rubén Olivares. Después de ahí vendría la famosa victoria ante Rubén Olivares, el gran campeón mexicano que había sido campeón de los gallos en una época gloriosa del boxeo mexicano, que había subido a los pesos plumas y se había coronado campeón, corona que había perdido con Alexis Argüello. Intentaba Rubén Olivares destronar a Eusebio Pedrosa, y es ahí donde Eusebio se crece, da esa gran demostración de habilidad en territorio norteamericano. La pelea fue en Houston y derrota antes del límite a Rubén Olivares. En ese momento los aficionados estadounidenses ya sabían, percibían de que había un panameño de una gran calidad, un campeón mundial formidable, Eusebio Pedrosa. Movimiento Caledonia es de todos, enmendando la labor de enfocarse en los problemas de vivienda, salud y sociales de la comunidad de Caledonia y darle paso levantando la voz a su posible solución. Visítenos en nuestros canales de YouTube e Instagram. Caledonia es de todos y suscríbase. Movimiento Caledonia es de todos. Mientras la causa sea buena, no nos cansaremos de luchar. La feria de emprendimiento en el corregimiento de Rufina Alfaro, donde tuvimos la oportunidad de compartir con muchos emprendedores creativos, con muchas iniciativas, y aquí observamos que la pandemia no solo hizo daño, también sirvió para que nuestras gente pusieran en práctica la iniciativa, la creatividad y los frutos de ellos, productos a precios accesibles y muy buenos. Así que hoy ha sido un domingo maravilloso de mucho trabajo en comunidad con nuestra gente, en nuestro mismo ambiente, con nuestra misma gente. Saludos y hasta luego. Panamanucao by Roberto Durán, porque tú también puedes. Panamá Knockout presenta el inmortal de la semana. Right hand by Argüello, another right hand. Andrés Alexis Argüello Borjoqués nació en Managua, Nicaragua, el 19 de abril de 1952. Fue un boxeador nicaragüense que realizó 90 peleas profesionales, obteniendo 82 victorias y 8 derrotas. Fue 3 veces campeón mundial, obteniendo el cinturón de la AMB peso pluma de 1974 a 1976, superpluma
de 1978 a 1980 y peso ligero de 1981 a 1982. Nunca perdió sus títulos, sino los cedía al subir de categoría. Argüello falleció el 1 de julio de 2009. Es el único boxeador nicaragüense incluido en el Salón de la Fama. En 1999 fue honrado en su tierra como el mejor deportista nicaragüense de todos los tiempos. En 1996, la revista Ring lo ubicó como el peso junior ligero número 1 de la historia. Fue abanderado de la delegación nicaragüense en los Juegos Olímpicos en Pekín 2008. El flaco explosivo Alexis Argüello, el inmortal de la semana. Panamá Knockout presentó el inmortal de la semana. Eusebio Pedrosa realiza entre 1979 y 1980 su novena defensa, pero tiene una piedra dura en su camino, el boxeador Rocky Lovrich. La 10ª defensa de Eusebio Pedrosa representó expectativas al enfrentarse a un invicto chico de McAfee, New Jersey, de nombre Rocky Lovrich, y tener que viajar a su propia casa a defender su corona. El 4 de octubre de 1980. En 1980, Eusebio Pedrosa seguía convertido en un trotamundos y ganando peleas. Había ido a Tokio, había regresado a Panamá a noquear a Juan Domingo Malvares, ese formidable peso pluma argentino. Había peleado con So Hwan King en Corea. Y luego, a finales de 1980, va a exponer su corona ante Rocky Lovrich en New Jersey. Una pelea que despertó mucha expectativa, porque era una especie como de prueba de fuego, o sea, para el público estadounidense. Recordemos que ya Pedrosa había peleado en los Estados Unidos y había advertido de su gran capacidad, pero no había convencido del todo al fanático estadounidense. La pelea con Lovrich era la pelea que verdaderamente le iba a permitir a Eusebio Pedrosa poder ratificarse como el gran campeón que a mi juicio ya era. Porque cuando él va a pelear a New Jersey con Lovrich, era la 10ª defensa del Campeonato Mundial Pluma. Ya un boxeador, ya sea de la época anterior o actual, que llegue a 10 defensas del campeonato, es un campeón ya que está por encima del promedio. Así que ese año 1980, Pedrosa lo cierra con una pelea que le costó caminar 15 asaltos. Una pelea intensa con un hombre de grandes recursos como lo es Rocky Lovrich, pero cuando el árbitro levantó la diestra de Eusebio Pedrosa, pues quedaba claro que había pasado su gran prueba de fuego ante el público estadounidense. Había derrotado a Rocky Lovrich. En 1982, Eusebio Pedrosa ya tenía 14 defensas y sin duda se afianzaba como un gran peso pluma. Pero ¿qué hubiese pasado si se hubiera enfrentado al guerrero Salvador Sánchez? Pat Ford, Carlos Piñango, Bachu Sivaca y Juan Laporte, rivales que dejó en el camino Eusebio Pedrosa y ya acumulaba 12 defensas. Pero en el Consejo Mundial de Boxeo reinaba otro gran campeón de nombre Salvador Sánchez. Pero ¿qué hubiese pasado si se hubiese dado ese combate de dos titanes en unificación?
En el año 1981, Eusebio Pedrosa sumó 3 defensas más a su campeonato mundial del peso pluma. Y cada defensa que iba haciendo lo iba dibujando como el sólido, el casi invencible campeón mundial pluma que era. Recordemos que él tenía la versión que respaldaba o avalaba la Asociación Mundial de Boxeo. En el otro organismo, en esa época solamente habían 2, no como ahora que hay 4 organismos. En esa época el otro organismo, el Consejo Mundial de Boxeo, tenía otro campeón mundial, Salvador Sánchez de México. Tremendo peleador, muy joven, había hecho un gran reinado como campeón del peso pluma y el mundo del boxeo ardía verdaderamente en deseos de poder ver una confrontación entre estos dos campeones. Cuando Salvador Sánchez derrota a Wilfredo Gómez, que Wilfredo era el campeón super gallo que había ganado todas sus defensas por nocaut, era el gran super gallo, el boricua, que había hecho su debut en Panamá, bajo promoción de Don King, esa noche que Salvador Sánchez le gana a Wilfredo Gómez, el promotor Don King reveló a los medios de comunicación que el panameño Eusebio Pedrosa le había solicitado un choque contra Salvador Sánchez. ¿Por qué digo esto? Porque sobre este tema, obviamente sabemos que nunca combatieron, pero sobre este tema hay quienes dicen equivocadamente que Eusebio Pedrosa rehusó enfrentar a Salvador Sánchez. No es así. Lo dice el mismo Don King esa noche de la pelea en la que Sánchez derrota a Wilfredo Gómez, que sigue siendo, en mi opinión, la más grande victoria mexicana sobre Puerto Rico, en una rivalidad que todos sabemos que es muy grande, que es México contra Puerto Rico. Estando en vida, yo hablé varias veces con Eusebio Pedrosa sobre este tema. Le comenté a Eusebio, ¿por qué no se llegó a dar la pelea? ¿Te hubiera gustado pelear con Salvador Sánchez? Y Eusebio me contó una anécdota interesantísima que quiero compartir con ustedes. En algún aeropuerto del mundo, no lo recuerdo cuál sería, ellos coincidieron. Y Eusebio me contaba que cuando se dio cuenta pues que estaba Salvador Sánchez ahí, él fue a saludarlo. Me dice Eusebio que Salvador era un caballero, era un tipo muy elegante, muy tratable. Y Pedrosa, por supuesto, también tenía su personalidad, era un hombre muy elegante. Y Eusebio se le acercó y le dijo a Salvador: campeón, ¿cuándo vamos a unificar el título? Fue Eusebio el que le pidió a Salvador. Y me explicaba, el ya desaparecido Eusebio Pedrosa, que Salvador Sánchez de una manera muy elegante le dijo: oh, campeón, sería un honor pelear con usted, pero usted no está en mis planes. Nosotros tenemos otra hoja de ruta. Cito solamente esas 2 anécdotas. La declaración de Don King y lo que me dijo en vida Eusebio Pedrosa, para dejar muy claro que Eusebio nunca eludió pelear con Salvador Sánchez. Sencillamente la pelea no se dio. ¿Qué hubiese pasado? Independientemente del resultado, el mundo del boxeo hubiera visto una de las más grandes confrontaciones entre 2 boxeadores latinos, uno mexicano y uno panameño. Lástima que Salvador se fue muy temprano, a los 23 años, y nunca se pudo hacer la pelea con Eusebio Pedrosa. Me preguntan, Salvador Sánchez, Eusebio Pedrosa, 2 extraordinarios campeones mundiales peso pluma. ¿Quién ganaría? De verdad, no quiero que se malinterprete, porque somos del mismo país, porque éramos de la misma isla, porque compartimos muchos momentos buenos, malos, pero objetivamente hablando, desde el punto de vista boxístico, Eusebio Pedrosa tenía todas las características para hacer de ese combate con Salvador Sánchez el triunfo inédito, agradable, que todo el pueblo panameño estaba esperando. Movimiento Caledonia es de todos, enmendando la labor de enfocarse en los problemas de vivienda, salud y sociales de la comunidad de Caledonia y darle paso levantando la voz a su posible solución. Visítenos en nuestros canales de YouTube e Instagram. Caledonia es de todos y suscríbase. Movimiento Caledonia es de todos. Mientras la causa sea buena, no nos cansaremos de luchar. La Feria de Emprendimiento
en el corregimiento de Rufina Alfaro, donde tuvimos la oportunidad de compartir con muchos emprendedores creativos, con muchas iniciativas, y aquí observamos que la pandemia no solo hizo daño, también sirvió para que nuestras gente pusieran en práctica la iniciativa, la creatividad, y los frutos de ellos, productos a precio accesible y muy buenos. Así que hoy ha sido un domingo maravilloso de mucho trabajo en comunidad con nuestra gente, en nuestro mismo ambiente, con nuestra misma gente. Saludos y hasta luego. Panamanucao by Roberto Durán, porque tú también puedes. Eusebio Pedrosa ya tenía su lugar en el Salón de la Fama y en su defensa número 19 se enfrenta a otro boxeador panameño, Jorge El Mocho Luján. El 2 de febrero de 1985, en la ciudad de Panamá, se disputaba el título mundial de la AMB en manos del panameño Eusebio Pedrosa, ante otro panameño, Jorge El Mocho Luján, ex campeón del mundo. El Gimnasio Nuevo Panamá fue testigo de una de las mejores peleas entre canaleros de todos los tiempos. Ahí conectaron de nuevo a Eusebio Pedrosa. Pedrosa responde con 2 jabcitos. Bueno el intercambio de Pedrosa y bueno el cambio también de Luján. Golpe por golpe en estos muchachos. Cuando llegamos a 1985, ya Eusebio Pedrosa había vencido en Venezuela a Ángel Levy Mayor, que era un invicto prospecto venezolano. Y se cumple su defensa número 19 en Panamá ante Jorge Luján. Yo recuerdo como si fuera hoy esa pelea. Y no solamente porque soy un aficionado al boxeo, sino porque en esa época yo escribía una columna de boxeo para un periódico que ya no existe, que se llamaba El Matutino. Y yo cubrí todos los entrenamientos de ambos. Pedrosa era un espectáculo en el barrio, en el Gimnasio del Marañón. Había que llegar temprano. Él tenía un equipo de sonido que le llamaban así, como decir una casetera, porque en esa época se usaban cassette con sus bocinas. Entonces él los ponía la música y él entrenaba al ritmo de la música. Y yo en mi columna del Matutino decía con qué tema había entrenado ese día, con qué tema de salsa había entrenado ese día. La expectativa en Panamá era enorme porque estaban divididos los favoritismos de los fanáticos. Luján, que había sido campeón mundial del peso gallo, era un boxeador muy admirado, muy querido, un colonense, y Pedrosa era capitalino. Y siempre ha habido esa rivalidad Colón-Panamá. Ahí aflora nuevamente con Luján. Una gran expectativa se vive. Incluso yo estuve en el pesaje. Aquí nosotros en Lo Mejor del Boxeo tenemos incluso un video de ese pesaje donde me veo yo jovencito ahí cubriendo ese pesaje. Y en el bajo mundo, no es nada más lo que voy a decir, en el bajo mundo del boxeo, la gente decía que era una confrontación entre el malo, el rofión, el tipo de la calle, que era Mocho Luján, con el Tongo, porque a Eusebio Pedrosa, por su vinculación con la Guardia Nacional, le decían despectivamente el Tongo. Entonces, la gente, o sea, los Malax, como se le decía en esa época mía, estaban todos con Luján. La gente que admiraba el buen boxeo estaba con Pedrosa, pero independientemente llenaron el Nuevo Panamá, lo llenaron. Y dieron una tremenda demostración que se extendió a los 15 asaltos. No pudo Pedrosa noquear a Luján. Bueno, a Luján no lo noqueó nadie. Nunca perdió por nocaut el Mocho Luján. Ese es uno de los pocos panameños que nunca fue noqueado. Igual que Ismael Laguna y que Panamá Brown. Pero fue la segunda vez que dos panameños pelearon por un título del mundo. Evento que nunca más se ha vuelto a ver.
Eusebio Pedrosa le gana a Jorge Luján. Fue la última defensa exitosa que hizo Eusebio Pedrosa de su título. Pienso que todo el mundo una pelea bastante difícil, solo pues Eusebio, pues un campeón verdaderamente bueno, y gracias a Dios pues le hizo una buena pelea. En 1985, a Eusebio Pedrosa se le avecina su defensa número 20 y esta vez viajaba a Gran Bretaña a enfrentar al gran campeón europeo, Barry McGuigan. El 8 de junio de 1985, Eusebio Pedrosa pierde el título en Gran Bretaña ante el chico de casa Barry McGuigan. Muchas preguntas surgieron. Si ya era el final del alacrán, si ya no hacía el peso de la división, o sencillamente tendría que buscar lugar en las 130 libras. En 1985 ya Eusebio Pedrosa tenía 7 años de ser campeón. Había realizado 19 defensas exitosas de su título. Eso no es usual, eso no es normal, eso no se ve en el boxeo. Ya experimentaba el desgaste propio de mucho tiempo afincado en una división que cada vez le era más difícil poder hacer el peso, las 126 libras. Se esforzaba mucho Eusebio Pedrosa para poder hacer ese peso. Cuando él va a Londres a enfrentar a Barry McGuigan, lo hizo porque primero era su condición de campeón la que tenía que exponer, y segundo porque significaba la más importante bolsa que Eusebio Pedrosa cumplió en toda su carrera. Yo creo que estuvo muy cerca, si no es que llegó al $1.000.000. Recuerdo que Pedrosa me decía en broma que él se entretenía contando los fajos de billetes y no terminaba. O sea, había ganado una bolsa formidable. Sin embargo, la historia del boxeo es cíclica, y en el caso de Pedrosa fue un tiempo prolongado en la cima. Siempre, por muy buenos que sean los boxeadores, salvo honrosas excepciones de aquellos que han terminado su carrera invictos, al final les toca perder. En algún momento les va a tocar perder. El desgaste, el transcurrir del tiempo, el deseo de ser campeón del que viene detrás de él. Todas esas cosas se unieron en aquella noche londinense en la que Barry McGuigan ganó una decisión a Eusebio Pedrosa, destronándolo del campeonato mundial pluma, incluso en un combate donde él derribó a Pedrosa. Pedrosa le había sido muy difícil hacer el peso, había sucumbido ante McGuigan, nunca hubo revancha, y prácticamente ahí se planteaba el final de la carrera de Eusebio. Eusebio Pedrosa fue un extraordinario peleador. Mira, después de Roberto Durán, este ha sido el mejor boxeador que ha dado Panamá. Por aquí no lo valorizamos. Eusebio Pedrosa, cuando peleó con Barry McGuigan, ya Eusebio Pedrosa no hacía el peso. Entonces fue muy débil a la pelea esa y perdió con Barry McGuigan. Eusebio Pedrosa fue un boxeador extraordinario. Después de Roberto Durán, él fue el mejor boxeador que ha dado Panamá en esta bella nación. Después de ese combate con McGuigan, Pedrosa vuelve al entarimado el 9 de septiembre de 1985 ante Edgar Castro, en la cual sufrió una apretada derrota y anuncia su retiro parcial del boxeo. Así, él volvió un tiempo después, ganó algunas peleas y al final, al perder su último combate ante un mexicano cuyo nombre no lo recuerdo ahorita mismo, por decisión en 10 asaltos, él ya decide retirarse con un récord muy bueno de 41 triunfos, solamente 6 derrotas y un empate. Había cumplido todos los requisitos para ser ingresado al Salón de la Fama. Después de 5 años fuera del tinglado,
el Alacrán Pedrosa regresa con victoria ante Tomás Rodríguez en Florida y añadió 2 victorias consecutivas en las 130 libras. Pero un combate ante Mauro Rodríguez en Detroit, en la cual pierde por decisión dividida, nuestro campeón decide que era la hora de decirle adiós al deporte más noble del mundo. Bueno, en base a esa pregunta, recuerda que yo apenas tenía 7 años. Lo que me indica mi mamá es que tomar una decisión fue en familia. Es su manager, que era para ese tiempo el señor Santiago del Río, indicaron que por temas de peso y por su salud era mejor retirarse. 7 años consecutivos como campeón del mundo, 20 defensas del título mundial peso pluma, récord mundial. Uno de los más grandes pesos plumas de la historia del boxeo. Uno de los más grandes deportistas nacidos en Panamá. Inducido al Salón de la Fama en el año de 1999. Eusebio Alacrán Pedrosa falleció el 1 de marzo de 2019 a sus 62 años en Ciudad de Panamá. Nos dejó físicamente, mas no se fue jamás de nuestros corazones. Su espíritu vive en su tierra, en su barrio, en su cuna. Cuna de inmortales. Combinaba arriba, era un boxeador completo. Un boxeador estrictamente disciplinado. Un boxeador fenomenal. Es el ejemplo más vivo y real de la perseverancia. Era un hombre sumamente alegre y carismático.